Bienvenido a Pa' Limpiar Podcast, el espacio donde educamos sobre la salud mental durante la cotidianidad y retos de la vida profesional y en familia. Aquí encontrarás conversaciones sinceras, consejos prácticos y el apoyo que todos necesitamos. Porque nuestra salud mental importa. Sintoniza y acompáñanos en este camino de sanación y crecimiento. Yo soy Cristal Colón. Y yo, Génesis Colón. Y sí, somos hermanas. El contenido de este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por Cristal y o Génesis son personales y no representan necesariamente las de ninguna entidad u organización. No garantizamos la exactitud de la información, por lo que recomendamos consultar a profesionales antes de tomar decisiones basadas en lo discutido. Este podcast no constituye asesoramiento legal, médico, financiero ni profesional. Los oyentes asumen toda responsabilidad por el uso de la información presentada. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Bienvenido a otro episodio más de Pa' Limpiar Podcast. Wow, el nivel de energía de Cristal es como 50 veces más que el mío. Me la estoy cansada. Pero ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de nuestras historias de ir a terapia por primera vez. Cristal ha salido del podcast. Yo siento que estas historias me hacen sentir que son importantes compartirlas, Sí. porque siempre existe el miedo de cómo se ve ir a terapia por primera vez. Y a veces cuando uno lo habla con otra persona o alguien como que está pensándolo, escucha a quién fue, es el empujoncito que uno necesita a veces como para tomar la decisión y sacar la cita y just do it. Sacarlo del camino, just get out of the way. Tienes que hacerlo sin pensarlo. Sí, mucho. como una curita, mientras más rápido, mejor. Sí, eso es como cuando tienes una cita médica que estás evadiendo y te toca ir. Sí. De hacerlo y ya. Sí, literal, porque ahora que le sigues dando a la larga, más ansiedad te va a dar. Peores. Exactamente. Ok, pues Génesis, ¿cómo fue ir a terapia por primera vez? Esperadamente inesperado. Ok. Esperado porque ya tenías la cita puesta. No. Esperado porque yo sabía que tenía que hacerlo. Se veía venir. Ajá. Pero inesperado porque cuando terminé yendo no era como yo pensé que iba a ir, ¿entiendes? La primera cita. Vamos a enfocarnos solo en la primera cita. En la primera cita, sí. ¿Qué tú pensaste cuando saliste de la primera cita? Habla claro. Bueno, espera, déjame clarificar. Perdón. La primera vez que yo fui a terapia fue a través de los servicios de la universidad. Uh-huh. Y era porque obviamente pues tenía mucho estrés de mis clases. Yo estudié en la UPR Río Piedra y tenía mucho estrés de mis clases, tenía muchas cosas pasando, me estaba hospedando, o sea, a veces una transición de vivir en casa de papi y mami a vivir no sola, pero tenía una roommate, so, era como que sola, pero con otra persona que yo no conocía muy bien. Y como que me dio duro. Y yo recuerdo que tú, Cristal, estabas yendo a terapia a través de la universidad y yo dije, pues voy a chequear. Y chequeé y encontré que estaban dando los servicios y ahí fue por primera vez. Fue raro porque era literalmente alguien escuchándote sin juzgarte y simplemente dándote herramientas. Uh-huh. Pero yo en cierto sentido tenía esta expectativa en mi cabeza de solucionar el problema, que pues yo iba a salir de ahí con todos mis problemas solucionados. Esto es como una clase, tú sabes, no como una clase, pero como que como un rompecabezas, como que tú vas allí, le das todas las piezas y pues te ayuda a montarlo para atrás. Negativo. No fue así. Sí gané herramientas en el sentido de que pues me ayudó a ver las cosas desde un ángulo diferente y como aclarar un poco más mi mente y el estrés, pero pues sí, definitivamente no fue lo que yo esperaba. Yo también fui a la universidad por primera vez a servicios terapéuticos, como Genesis estaba diciendo. En verdad, yo fui porque recién acababa de pasar por una ruptura amorosa
Y yo estaba, pero en la mala, pero Dios mío, llorando en las clases, Flo, no me podía concentrar, en verdad, bien mal. Es irónico porque después de 800 años de terapia entendí que con toda la razón del mundo no había forma de que yo me concentrara en las clases con todo lo que yo estaba viviendo. Yo estaba básicamente tratando de sobrevivir. Eh, pero esa primera cita tenía miedo de ir porque yo sentía que una vez yo hiciera la cita era como la confirmación de que yo estaba tan mal que necesitaba ayuda. Y obviamente con los años aprendí que uno no necesita estar mal para ir a terapia, que incluso tú debes ir cuando estás bien. Ujú. Que terapia es sumamente positivo, no importa ¿verdad? Los procesos emocionales por los que estés pasando, pero en ese entonces yo pensaba que era como aceptar que estaba bien la mala. Eh, y en esa primera cita, mi psicóloga, ella todavía estaba haciendo el doctorado, ella estaba haciendo su proyecto y qué sé yo, y pues yo estuve tanto tiempo con ella que yo terminé haciendo su proyecto. Literal. Te dieron una gift card a lo último. Gracias por participar. No me dieron una gift card, pero me dieron una libretita. Ok, pero no está tan malo. Pero hay una razón detrás de eso también, y la puedo explicar ahorita. Pero después de la primera cita, yo dije, pero esto es una porquería, yo me siento igual de mal. Esa era yo. Yo, pero helado, todavía estoy llorando. Honestamente, yo salí, yo dije, pero yo me siento mal todavía, yo necesito otra cita ahora. Tú Y ya se son, acabó, qué yo, porquería. pero esto es, porque, ok, para quitarle como ¿verdad? El tabú a cómo se ve la primera cita en terapia, para poner a la gente en localización, esencialmente, en la universidad, yo no sé cómo fue tu espacio, Génesis, pero el mío ella estaba en un escritorio y yo estaba frente a ella, una silla, y era una oficina. Eh, ya ahora en Estados Unidos a la therapist que voy lo hacemos online, pero las veces que lo he echado de frente en persona con ella, pues es como si es la típica imagen de dos sofás. Ajá, como que ¿Cómo ha sido un a sofá más una chiquito, uno silla? más grande, sí. Ajá, exacto, es como una salita. Ajá, literal. ¿Y tú, Génesis, cómo fue para ti esos espacios de terapia? Eh, la primera vez, sé que había un escritorio, pero no era así como, no era como una salita, como tú lo estás explicando, es como más, el de la universidad, El pues de la era más, universidad. sí, era Menos más como que recursos. escritorio y silla, y recuerdo que había una ventana que daba como para un flamboyán. Y me Ay. recuerdo porque una de las cosas que ella me dijo a lo último era como que tú no puedes comparar chinas con manzanas. Y yo miré para el flamboyán y yo como que, y como que nunca se me olvide el flamboyán, no sé ni por qué. Yo creo que pues estábamos hablando de árboles. Porque yo no sé, porque a veces también en terapia uno tiende a hablar cosas complicadas. Y cuando tú dijiste lo del flamboyán, en la oficina en la que yo voy ahora tiene una ventana bien grande y ahí se han parado venados, ok, venados a escuchar el chisme, venados, ardillas, animales y cuando yo estoy compartiendo cosas complicadas, se me hace difícil ver a mi therapist de frente. Ajá, Así que miro la cabeza y yo siento que a veces paso más sesiones mirando la ventana mirando que para otro mirándola lado. a ella. Sí. De hecho, side note, hay estudios que dicen que tú te tiendes a abrir más cuando no estás mirando a una persona a los ojos o a la 100%, cara. porque miedo a la juzgación. Ah, sí. Y también porque tú no estás tan consciente del lenguaje corporal de la otra persona. Exacto. Pero Sí. después cuando fui a terapia, a la terapista que como que me dio el diagnóstico de BPD, que Ujú. descansa en paz, todas las oficinas de ella eran en forma de salita. Ay, bien, pero ella era la verdadera MVP, Genesis, dirá a la gente que ella tenía. Ella tenía cabritas. Ella tenía Tengo que cabritas cambiar de therapist. y lechoncitos. A mí, ella falleció, lamentablemente. Pero, ella los llevaba y cada vez que hacíamos las terapias grupales, las cabritas eran bebés y las tenían pamper. Y las pasábamos Para. alrededor. A mami le encantaba ir conmigo y esperarme nada más para ver las Mami ahí para cabras. ver las cabras. Sí, y papi también. Sabemos lo Ellos me tuyo. esperaban en la salita. Yo, sí, no tengo problema, yo espero aquí en la salita. Y era nada más para ver a los animales. Qué cute. Ay, yo nunca he tenido una therapist que he tenido cabra. Eh,
Pero, pero esa primera, la importancia de ir a terapia por primera vez y romper, ¿verdad? Ese miedo interno de dar el paso a hablar con otra persona sobre cosas bien tuyas. eh, lo importante es que te ayuda a perderle el miedo a que si en otro momento de tu vida tú estás pasando por una dificultad, tú sabes qué hacer. Sabes cómo es el Ujú. proceso, sabes qué tipo de persona te funciona o no te funciona, porque encontrar tu psicólogo es como salir con alguien también. Sí, pero no quita que es difícil siempre tener que llamar por primera vez cada vez que tú tienes que, bueno, yo porque me mudo, tengo Sí, que buscar uno nuevo. Hacer esa primera llamada a algún sitio es difícil. Sí ay, se hace más sí, fácil que las anteriores, pero como quiera, da un poco de estrés, porque no sabes si te entra la ansiedad, en verdad. Si me sí. dicen que no me pueden atender, si me van a rechazar, si no me va a gustar, que tengo que Ujú. volver a contar todo de nuevo, en verdad son muchas cosas. Sí, ay, no sé, escuchándote hablar, eh, se me vino a la cabeza que no hay una manera, ¿verdad?, correcta o no hay como una guía correcta de hacer terapia. Sí, la primera sesión es bien protocolar y necesitan como que la información, el historial, de esencialmente qué es lo que tú quieres sacar en terapia o por qué estás yendo. Y por eso es que la primera sesión yo me sentí al final que pues no me ayudó en nada. Fue una pérdida de tiempo. Pero quería decir también que luego de eso, tú tienes el poder de la terapia. Tú llevas la terapia como tú decidas llevarla. Y Ujú. escuchándote hablar, recordé que en un libro que a mí me ayudó un montón con mi diagnóstico de estrés postraumático complejo, porque la autora pues tiene PTSD, complex PTSD, y la forma en que ella hacía psicoterapia, que al final fue lo que más le funcionó, era mediante una página Microsoft Word online. Luego de que ella iba a la sesión terapéutica, ella escribía qué era lo que ella había aprendido, cómo se había sentido, y el therapist le hacía comentarios en esa misma página. Y eso a ella le ayudó en su proceso de sanación y a abrirse más en ese espacio con ese terapeuta. Y con esto quiero traer, ¿verdad? Eso, de que no hay una forma exacta o perfecta de hacer terapia. Y lo importante es romper el hielo y atreverse. Ujú. Y confiar que uno está en un espacio seguro también. Ah, mire, señores, los psicólogos licenciados, no, ellos no se van a ir a la urbanización a contarle sus problemas. Eso no es ético y le pueden quitar la licencia. Eso es lo primero. Y lo segundo, Ujú. voy a explotarte en la burbuja, tú no eres especial. No eres tan especial como crees, y eso también sale de un libro. Pero quería decir que uno no es tan especial como tú piensas, porque eso te ayuda a quitarle la importancia del miedo a que te sientas juzgado y al miedo a que otra persona va en este término, en este espacio, en este tema específicamente, como que el psicólogo va a ir después a decírselo a todo el mundo. ¿Usted sabe cuántas historias ella tiene que escuchar, o esa persona tiene que escuchar en un día? Usted no es su único paciente, tiene un montón. Tienes un montón. Sí. Y también ellos hacen su propio tipo de terapia, Sí, sí. porque si no, en verdad. Imagínate lo cargado que saldrían. O sea, Sí. horrible. Honestamente, un shout out y, ¿verdad?, estrellitas doradas a todas esas personas trabajando en el área de la salud mental que nos escuchan, porque de verdad eso es un trabajo bien complejo desde mi punto de vista. Sí, pero definitivamente ir la primera vez, yo creo que también debe ser raro para ellos, porque es conocer una persona nueva y Sí. hay personas que a veces van, no debería ser, ¿verdad? Pero van forzados, no porque quieren, sino porque Mm, tienen, o ya sea porque la corte lo manda, o ya sea porque los papás lo están obligando, no todo el mundo va por voluntad propia. sí, sí, es verdad. Y eso debe ser también complejo de ambos lados, porque asumo yo que debe haber como una tensión, ¿verdad?, en ese espacio de yo no quiero estar aquí y,
Y la Y la seguridad también, la seguridad sí, del que está de ofreciendo la los servicios. persona. Ujú. Ujú. 100%. Eh, pero ir a terapia por primera vez, a mí, especialmente, ¿verdad? La circunstancia en la que yo estaba, a mí, no quiero decir que me salvó la vida porque yo no sentía en ese momento que eso era, ¿verdad? Algo que, lo que yo estaba pasando, o sea, no era algo con lo que yo me sentía que mi vida corría peligro, pero siento que fue fundamental en muchísimos aspectos. O sea, ella me ayudó un montón con términos de autoestima, no solamente, ¿verdad?, a estar ahí como apoyo para lograr continuar con mis estudios subgraduados, que eran bastante complejos también y challenging. Ella simplemente estuvo y me acompañó en los procesos eh, bien difíciles en los que yo estaba pasando. Y gracias a esa experiencia positiva, pues luego de eso yo me sentí confiada y en la libertad de cuando ya más adelante necesitaba esa ayuda, pues saber dónde buscarla y cómo hacerlo. Sí, yo creo que eso es bien importante, que una vez uno va por primera vez, ya tú sabes por dónde es la cosa y Ujú. qué es lo que tienes que buscar, sabes qué esperar básicamente. Sí. Y eso quita un poco el miedo de la incertidumbre, de Ujú. que no sabes qué es lo que hay. Y, pero sí, definitivamente la primera vez siempre es difícil y da mucho miedo, especialmente, eh, inclusive cuando te dan la cita que esperando a que llegue el día de la Ay, cita, sí, uno es uno está como que, ay, ¿cómo va ansioso. a ir? La ansiedad, tú sabes, y una vez lo haces y sales, es como que, eso era Será. ya, como Sí, que, sí. Luego de eso, yo siento que la primera cita es la más fácil, honestamente, ahora, ahora que miro. ahora, porque después que has contado el cuento 50 veces. Pues depende, de verdad. Honestamente depende. Pero lo digo más bien porque como tienes que contar tu historial y no solamente, no tienes que ir tanto en detalle porque no tienes tanto tiempo. En la realidad lo que tienes son como 45 minutos. Pues es como que, ok, esto es lo que tengo para darte y ya la segunda y la tercera cita, cuando entras más a profundidad, si es que, ¿verdad? Si se da tu proceso terapéutico, pues se complica más. Yo siento que mientras más profundidad haya en las terapias, pues más, o sea, más pesa emocionalmente porque se hablan cosas con las que, ¿verdad? Tú no quieres hablar con nadie o no quieres Ujú. recordar también. Sí, las cosas que uno suprime y que sabes que tienes que trabajar porque, pues claramente se están volviendo un obstáculo Sí, y presente. otra cosa importante, es verdad, de psicoterapia, que tú puedes pensar que estás bien. Y hablando en ese espacio, es como en esa cadena de pensamientos, de repente te viene una memoria sobre algo o te das cuenta de un patrón que tú tienes, que como que te ayuda a caer en cuenta mira, esto lo tengo que mejorar o ¿verdad? O darte cuenta también de si estás repitiendo ciclos que no son positivos para ti, hablándolo, es que uno se da cuenta de todas esas cosas. Sí, eso me recuerda un poco que cuando yo me casé, que me fui de Puerto Rico, pues obviamente pues tuve que terminar mis terapias. Eh, yo pude, gracias a Dios, porque no me acuerdo qué había pasado, pero la cuestión es que mi terapeuta me dijo que mi terapeuta de Puerto Rico, ella me había dicho como que podemos hacer 2 sesiones más remotas y Ujú. tú sabes, y después tienes que buscar a otra persona. Y yo recuerdo que yo no podía encontrar a nadie en el área. Número uno, porque el plan médico era nuevo para mí, no sabía cómo trabajaba. Y número dos, porque el área era nueva. Y yo era nueva al área, eso yo no sabía La vida nada. de santa. No hay duendes Ajá. terapéuticos. No encontraba dónde es terapéutico. Hasta que nos mudamos de nuevo. Y ahí pues entendía un poco más el plan médico, cómo trabajaba todo eso. Y yo recuerdo que en ese punto yo sentía que yo no necesitaba terapia, pero yo estaba como que voy a buscar a alguien con todo y eso, porque es mejor no necesitarlo y ser proactivo. Y necesito como, tú sabes, alguien que me ayude, alguien que sea como de afuera, desde un punto de afuera, que me dé una perspectiva de ayudarme como a check-in conmigo misma. Ujú. Y,
Y recuerdo que de eso salieron tantas cosas que yo decía, Dios mío, pero yo no estaba buscando terapia porque tenía un problema. Y no es que encontré problemas, en verdad. Era como que Ujú. encontré cosas que a lo mejor estaban ahí, como que me molestaban o no me dejaban Sí. funcionar con eficiencia, básicamente, y claridad mental, porque llevaba tantos Ujú. años como que con eso como ahí encima que para mí se volvió normal, aunque Sí. técnicamente pues era algo que pues podía trabajar para yo sacarlo. Esa es otra cosa, que si tú creces viviendo ciertos patrones, te acostumbras a tener patrones en relaciones, en la vida diaria, qué sé yo, tú puedes pensar que eso es normal o que está bien, entre comillas, ¿verdad? Y cuando vas a terapia, ahí es que uno se da cuenta de, mira, en verdad, eso no estaba nada bien. Ujú. Porque tienes como ese punto de vista de afuera y aunque los therapists no están ahí para juzgarte o para dar su opinión sobre lo que tú estás pasando, lo que tú viviste, la forma, por lo menos en mi experiencia, como ha sido ir a terapia, ha sido más como guía, como pregunta, cómo te sentiste, explorando más ese área emocional. Y obviamente ha habido veces en las que yo abiertamente he preguntado, como que, mira, yo pensaba como que, pues, y pues así, mi therapist me ha dicho, eso debió haber sido bien doloroso. Y ahí es que yo caigo en cuenta de, mira, en verdad, esto no está normal. Yo, mira, en verdad, eso no está bien. Sí, en verdad también es el poder de la información, porque cuando Sí. uno es ignorante a algo, uno es como que pues me pasó esto y ya, y cuando uno Ajá, y se mira, llena de información es como que mira, no, eso no es normal, como que no, no, la cosa es que no, por ahí no es. no, y también, ¿verdad? Si tú ves mi resumen o la forma en la que yo erróneamente veía mucho de mi valor, yo adjudicaba mi valor como persona a mis logros académicos. También era en terapia entendí que era un mecanismo de supervivencia, pero ese era como mi profile. Era, no, yo estoy súper bien porque yo hice esto, hice lo otro y qué sé yo qué, y bla, bla, bla. Y después en terapia era como que, mano, en verdad yo no tenía por qué latigarme tanto por esas cosas, pero obviamente estaba pasando por unos procesos emocionales bien complicados, estaba pasando, ¿verdad? Modo supervivencia, así que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía y eventualmente me di cuenta de todos esos patrones. Y por eso terapia, en verdad, a mí me ha ayudado sumamente, muchísimo, muchísimo. Y volviendo a mi primera psicóloga, ella, ella fue la primera persona que me ayudó a identificar que la relación en la que yo estaba no era saludable. Y ahora me parece irónico que a pesar de que, ¿verdad? Ella, cuando yo estaba en la universidad, ella no me lo dijo así abiertamente, ella no me dijo, mira, nena, eso es violencia. Ella no me lo dijo así, simplemente me dio un papel. Me dijo, te voy a dar esta información por aquí, como si fuese un brochure, Contrabando. como si fuese un brochure. Le voy a dar esta información por aquí para que la leas y sepas. Y me parece irónico que ella fue la primera persona que me habló de violencia en el noviazgo y todo este tipo de cosas y no fue hasta años, 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 años después que yo vine a entender por qué ella me había dado ese papel. Así que, Gracias, Dios. sí, La luz al final del túnel, la luz sobrevivimos. al final del túnel. Pero me tomó muchísimos, muchísimos, muchísimos años como que mirar hacia atrás y entender por qué me había dado ese papel y procesar todo. Y lo que iba a decir de la libreta es que a mí me encantaba escribir. Mami escribe también, a ella le encanta escribir las libretas a puño y letra. Y yo crecí escribiendo. Mami me daba libretita y yo escribía, 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 escribía. Y yo pues coleccionaba diarios. Ese era mi hobby. Era, era mi hobby favorito. ¿Verdad? Haciendo referencia a la relación de la ruptura amorosa por la que yo estaba pasando, esa persona me juzgaba mucho por que ese era mi hobby favorito.
Y entonces me decía cosas como que, esa porquería, yo no sé por qué tú haces eso, bla, bla, bla. Como que hacía comentarios así. Y porque yo me sentía tan juzgada, ¿verdad? Por esa persona a quien yo le tenía mucho aprecio, dejé de hacerlo. Entonces, en el proceso terapéutico, con mi primera psicóloga, ella me lo mencionaba, ella ha vuelto a escribir y qué sé yo, bla, bla. Y yo como que, bueno, pues un poquito, qué sé yo. Y al final de la terapia, ella me regaló esa libreta con un mensaje que decía, nunca dejes de escribir. Y yo siento, yo siento que eso fue tan lindo. ¿Sabes que yo no sabía eso? ¿Tú no sabías eso? No. Ay, mira, yo voy a pegar a llorar aquí. O sea, como que ahora que lo cuentas, como que me hace mucho sentido, ¿Te porque hace sí, sentido? yo noté que tú como que hubo un periodo que dejaste de escribir. Como Sí, que tú fuiste como que de escribirle todos los días y tú eras como bien celosa con tus con diarios lo que y yo con escribí. lo que Ajá. escribías. Y como que de repente fuiste como que De 100 a 0. ajá, como que se quedaban allí, como que en blanco. Pero ahora que Sí, lo dices, como que hace súper sentido y muchísimo en verdad sentido. como que I'm sorry que pasaste por eso, como que Ay, gracias. Yo creo que, bueno, para que ustedes entiendan, yo tenía una colección de libretas. Yo extrema. tenía una colección de libretas y había una libreta que era de pajaritos rositas que mami me había regalado, que era Sí. gigante, Mami la ¿ok? había comprado en Marshalls, me acuerdo. Súper gigante, era una libreta gigante y esa libreta yo la llené, ok, la terminé. Creo que tenía como 200 páginas, pero era gigante. Y mami me compró otra versión de esa libreta. Eh, es irónico porque luego de eso pasaron muchísimos años, como estaba hablando de eso, y no fue hasta como 3 años que fue que yo vine a procesar todo lo que yo había pasado en esa relación. Y me dio con mi therapist nueva, se me ocurrió la brillante idea. Cero estrella. Cero estrellas, Disclaimer, yo le dije que no lo señores. hiciera. Disclaimer, y esto es el verdadero trigger. Si usted ha pasado por algo complicado y tendiría, y como que eres como yo, que te gustaba escribir las cosas para procesarlas, cuando las vuelvas a leer, dile a alguien, no lo leas solo, hazlo en terapia, no lo hagas solo, porque lo que a mí se me ocurrió para procesar todos esos años complicados que yo pasé, y luego podemos hacer un episodio sobre más a profundidad, eh, estaba, ¿verdad? Se me ocurrió esta idea. Yo le dije a mi therapist, mira, yo creo que si yo leo las cosas, porque lo complicado con las relaciones violentas es que, y con los traumas en general, es que tu cerebro no recuerda nada. Como que la memoria, boom, murió. No existe. Y como yo había escrito todo y sentía que necesitaba recordar cosas para poder procesarlas de manera efectiva y saludable, pues se me ocurrió la brillante idea de releer todos mis diarios. Solo a ella. Mira, eso me hundió más, no lo recomiendo. Mira, duré solamente una semana releyendo eso y a la otra terapia, yo, mira, en verdad esto no me está funcionando, boté las libretas. Señores, las libretas murieron y es como dice mami, las cosas cumplen su propósito. Y cuando Ujú. cumplen su propósito, es hora, bye bye, piojitos. Y así mismo, las Y boté y fue un proceso muchísimo más terapéutico botar todas esas libretas que releerlas. yo recuerdo que tú me lo dijiste, ella como que en verdad Tú sabías yo de no una. haría eso, yo no haría eso, pero si tú sientes que te va a ayudar, a todo Yo el mundo siento, le va a sí, ayudar de manera diferente, o sea, sí, diferentes técnicas. sí, Pero yo está cuando le explote, pero le va a explotar pero bien bien malo, malo. porque si tú viviste algo doloroso, ¿por qué rayos tú vas a querer revivirlo? Y cuando tú lees, que especialmente cuando lo escribiste tú y tú sabes que tú estuviste, como que a veces a uno lo tiene como flashback, como que "Ay, yo me acuerdo cuando yo escribí esto, qué Sí, en el horrible". momento en el que estabas escribiéndolo, O sea, sí. tú te sientes presente, especialmente cuando es algo tan traumático y es como que ¿por qué tú quieres revivir tantas memorias de Porque esas? no tenía ninguna memoria. Gracias a Dios, déjala guardar, mentira, no. No, I mean, siento que no tuve que leer mucho para que de repente todas las memorias me volvieran. Sí, yo creo que cuando las memorias así dolorosas regresan en momentos inesperados, pero cuando Ujú. regresan mucho de cantazo, Mira, no. uno se siente debilitado, Es honestamente. peligroso, lo voy a poner afuera, no lo recomiendo, es bien peligroso. Yo tuve la suerte de que cuando estaba haciendo este ejercicio, que no les recomiendo a nadie, yo sabía que iba, que no, o sea, yo sabía que no sabía cómo iba a reaccionar.
Y yo lo hice con alguien. Yo llamaba a Genesis por FaceTime o a una de mis primas, Angélica, besitos, o a una amiga y la dejaba en FaceTime mientras leía, porque mi idea era, ay, es que yo Está mirando para atrás y yo, experimento. Dios mío, Claramente eso no le señor. funcionó. Yo experimento en mí misma. Mi gran idea era, ¿y si yo pinto por encima de la historia? Lo leo y pinto. Entonces yo llamaba a alguien y, oye, esto lo hice solamente una semana. Yo llamaba a alguien, lo ponía en FaceTime, ¿verdad? Mientras procesaba lo que estaba leyendo, cómo me sentía y dibujaba encima de lo que yo había escrito. Como les dije, esto no duró mucho, pero, pero gracias a que yo tenía ese apoyo, ¿verdad? Tenía a mi hermana, a mi prima, a una amiga cercana, a las que yo las podía llamar mientras revivía esas experiencias, pues fue que ¿verdad? Que sobreviví eso porque yo mirando para atrás, en verdad, eso fue una pésima idea. Mi therapist también como que me dudó un poquito. Ella, ok, si lo quieres hacer, vamos a hacer un plan y volvemos. Esta es la clave de terapia. Yo siento que ya mi therapist sabía que no era buena idea, pero ella como que me ayudó y me guió en el proceso. Me dijo, ok, ya que te veo bien experimentada, como que bien convencida de que eso es lo que vas a hacer, si lo vas a hacer, pues vamos a tener un plan. Entonces ella me ayudó a desarrollar ese plan, a que no lo hiciera solo. Así que yo siento que ella como que se lo veía venir. Sí, y la realidad es que cuando tú estás, porque yo siento que una parte de ti también quería sanar y yo creo que eso Ujú. pasa mucho cuando tú llevas tiempo yendo a terapia y como que hay ciertas cosas que tú sabes que te duelen pero que no logras sanar. Uno se desespera en buscar maneras Ujú. de lograr cerrar el círculo en cierto sentido. Y si ella te hubiese dicho que no, o por ejemplo yo te hubiese dicho como que, no hagas eso, whatever, tú lo ibas a hacer, porque en la desesperación de a lo mejor tú recuperar tus memorias para poder sanar, o sea, uno se vuelve así como impulsivo en cierto sentido, como Sí, que o lo hago con gente apoyándome o lo hago sin una nadie. sola. Ajá, y yo para que lo Sí. haga sola, en verdad, como que yo estoy puesta aquí para ver qué es lo que No, y sale. también, no, y más allá de eso, tienes toda la razón, y más allá de eso, me hubiese cerrado. Sí, Me también. hubiese Lo cual es cerrado muchísimo como más que peligroso, es honestamente. peor. Honestamente es peor. Y por eso es que terapia es tan importante, porque es ese espacio seguro. Este, y, y gracias a ese proceso es que yo siento que logré sanar muchísimas cosas, muchísimos patrones. Eh, Así que en verdad, terapia Sí. 20 de 10. Pero una nota para finalizar, porque tampoco queremos romantizar. Sí, ir a terapia. Exacto, tampoco queremos romantizar en la terapia, a nosotros tampoco nos pagan por decirles que vayan a terapia si necesitan ir. Sí. La realidad es que es un proceso duro y que probablemente tú sientas que no te estás haciendo nada en el momento. O Ujú, sea, no son cambios inmediatos y también, como dijo Cristal ahorita, tú vas a sacar de terapia lo que tú le pongas. ujú. Si tú vas allí es como sintiéndote forzado, sintiendo que no vas a hacer nada, como que ya tú bregaste con esto, yo no quiero esto, probablemente no le saques mucho y en verdad está bien, no todo el mundo está preparado para ir a terapia en cualquier momento. Hay personas que necesitan tiempo para Ujú. llegar a un punto en donde sientan la necesidad de, ok, ahora me siento listo para trabajar conmigo mismo, porque la realidad es que es un proceso largo. No es un proceso que Sí, ocurre de la noche a la mañana, ni en 3 citas, ni en un mes. Es un proceso que no se acaba. O sea, el trabajo en uno mismo es un proceso constante. Y las sí. cosas van a seguir pasando mientras tú sigues intentando estar bien contigo mismo y seguir reflexionando en las cosas anteriores, de años anteriores o lo que sea que haya pasado. Sí, es verdad. Eso es muy cierto. También es como que el trabajo en terapia, como que, es verdad, tú no notas como que los resultados hasta que tú te ves en una circunstancia y notas que tus acciones son diferentes. Ujú. Pero volvemos, eso es como que el trabajo en terapia comienza una vez la terapia termina y tiene que ser también bien intrínseco, tienes que estar bien consciente de lo que tú haces luego, porque al final del día es tu vida. Ujú. Tú eres Literal. protagonista de tu vida, tú tomas tus decisiones como te da la gana, o sigues, ¿verdad?
¿verdad? Te sigues en donde estaba, o te mueves o no te mueves, tú tomas las decisiones de tu vida. Así que el trabajo en terapia tiene que ser bien intencionado, y luego de eso, y ponerse en práctica, y eso puede tomarse un montón de años. Y hacerlo por uno, por nada más, porque cuando uno pega a hacer por otras personas, en verdad, no, yo siento que no trabaja igual. Yo siento que los resultados son como limitados, como que temporales. Esa es la palabra. Sí, limitadamente temporales. Tiene que venir bien dentro de ti, tiene que ser es un proceso, ¿verdad? Que tiene que nacer de forma intrínseca. Y igual con lo que lo pones en práctica, requiere una, como ese, ¿verdad? Self-awareness, ¿cómo se dice en español? Como conciencia de lo mismo. Ajá. Uh-huh. Conciencia propia para poder poner esas cosas en práctica. Así que, bueno, esta es nuestra historia de terapia. Ahora, este es el episodio donde hacemos el aplauso a lo último. Sí, estoy enamorada. Si estás pensándolo, en verdad, consigue tu grupo de apoyo. No tienes que pasar por eso solo. No pasa nada. Ir a terapia es cool. Y todas las personas, ¿verdad? Y cada quien a su ritmo. No hay prisa. No, literalmente, no hay prisa. Eso es muy importante. Gracias por escucharnos. Gracias. Que tenga lindo día. Sí, nos cuentan en los comentarios si has ido a terapia, o si estás pensando en ir a terapia. Así que escríbenos que los leemos. Sí, leemos todos los comentarios. Literalmente todos los comentarios. Nos siguen en todas las plataformas sociales. Ahora también nos puedes escuchar en Amazon Podcast y en TuneIn Podcast. Y nada, seguiremos expandiendo. Sí, Cristal está ahí trabajando overtime.